Bien, buenos días. ¿Cómo amanecen? Oh, gloria a Dios. Bien, lo invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento y que se ubique en el primer libro que escribió el profeta Samuel. Primer libro que escribió el profeta Samuel. Y vamos a un capítulo que creo que es el capítulo más predicado en las Escrituras. ¿Cuál capítulo es ese? A ver. Dios bendito, el capítulo 17. Capítulo 17 del primer libro del profeta, o primer libro que escribió el profeta Samuel. Llegó. Se perdió Samuel. ¿Apareció? Ok. Capítulo 17 del primer libro del profeta Samuel. Una historia bien conocida. Porque este es el capítulo que habla de la situación aquella donde David mata a Goliat. Y quiero que leamos a partir del verso 25. Y leo para ustedes esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una palabra bajo la unción y la dirección de su Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: y cada uno de los de Israel decía, cada uno de los del ejército de Israel, ¿qué decía? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar al ejército de Israel. Al que le venciere, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas. ¿Con qué lo iban a engrandecer? No con riquezas, sino ¿con qué? Con grandes riquezas. Ok. Y le dará a su hija Mical y eximirá de tributos a su familia. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió a David las mismas palabras, diciendo: lo que escuchaste, eso es lo que se hará con el hombre que le venciere. Oyendo hablar Eliab su hermano, el hermano de David que estaba en la guerra, oyendo escuchar hablar con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Tú eres un soberbio, David. Y conozco la malicia de tu corazón, que simplemente has venido para sentarte en primera fila, en VIP, para ver la batalla. Irresponsable. Y allá dejaste las pocas ovejas. Verso 29. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros,
Vuelve David y pregunta de igual manera. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Qué creen que preguntó David? ¿Qué le van a dar al que venciera a ese filisteo? Y le dieron la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Llegó, como hay gente bien chismosa, llegó la bola al rey Saúl y le dijeron: por ahí hay un muchacho que como que está interesado en el asunto, porque anda preguntando qué le van a dar al que venciere a ese filisteo. Fueron oídas estas palabras que David había dicho, verso 31, y le refirieron esto delante de Saúl, y de inmediato Saúl lo hizo traer. Y dijo David a Saúl, David dijo a Saúl, rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese filisteo. Tu siervo, este que está delante de ti, irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, uy, qué pena. Yo te mandé a llamar, pero yo cuando escuché que andaban preguntando que cuál era la promoción que había, pensé que iba a venir un hombrón grandote. Pero ahora que te veo, yo creo que no podrás ir tú contra ese filisteo a pelear con él. Si tú eres un muchacho y él es un veterano, hombre de guerra desde su juventud. Amén. No sé qué tiempo pasó entre una y otra situación, pero David ya estaba acostumbrado a eso. El hermano escucha hablar a David, de una vez lo llama, le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿De dónde sacaste ese invento? ¿Para qué averiguas cuál es la promoción que hay por el que mata al filisteo? Tú eres un irresponsable, pastorcito mediocre, pocas ovejas, y eres un irresponsable. Pocas tienes y las pocas que tienes las dejaste allá tiradas en el desierto. Viniste, güey, a buscar el VIP, a ver la guerra, a ver cómo se dan las cosas, para ir con la chismosería después y llevarte toda la información. Tú no tienes nada que hacer aquí, tú eres un pelado, tú eres un simple pastor. Y este lugar donde estás es para hombres. Los que estamos aquí somos hombres de guerra. Tú eres un pastorcito. Llega delante de Saúl el rey, y el rey cuando lo mira le dice, ay niña, cuando escuché lo que tú decías me emocioné, pero ahora que te veo se me bajó la moral. Quedamos en las mismas. Yo creía que me traían la solución y resulta que me has entristecido más. Tú no ves que tú eres un muchacho, tú eres un pelado. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Con frecuencia, hijo de Dios, van a venir delante de ti personas que quieren imponer a tu vida limitaciones. Con frecuencia, personas que han llegado a un tope, no han querido dar más de ahí, sienten que hasta ahí llegaron
y actúan de esa manera porque quieren que tú no superes el nivel que ellos han alcanzado. Como se sienten impotentes, para ellos es una frustración el saber que tú los vas a superar. Y su interés va a ser limitarte, cortarte las alas, para que tú no te remontes como las águilas, sino que seas ave de corto vuelo como las gallinas. Pero cuando estas personas vengan a declararte las palabras para atarte y decirte tú no puedes porque eres muy joven, o tú no puedes porque ya tú eres muy viejo, o tú no puedes a pesar de que estás en edad promedio porque tú has sido bruto en la vida, a ti siempre te ha ido mal, te está yendo mal y te irá mal. Tú siempre has sido irresponsable, eres irresponsable y seguirás siendo irresponsable. Cuando esas personas vengan a declarar esto sobre ti, no lo creas. No lo creas. Porque tal vez lo que están diciendo es una realidad innegable. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros como hijos de Dios. Que cuando delante de nuestros ojos, cuando en presencia de nosotros está la realidad, estamos convencidos de que esa es la verdad de Dios para mi vida. Y una cosa es la realidad presente y otra cosa es la verdad que hay en la mente de Dios en cuanto a ti. Por eso, no lo creas. Tú tienes que tener claro quién eres tú en Dios y de quién eres. Mientras no tengas claro quién eres y de quién eres, cuando vengan estas palabras que van a declarar una realidad, tú lo vas a creer como la verdad para tu vida. ¿Usted sabe cuántas personas hoy son lo que otros determinaron de ellas? ¿Y tú por qué llegaste a este nivel? Porque mi papá me dijo esto, mi mamá me decía esto, mis hermanos mayores me decían esto, y por lo tanto yo solamente aspiré a llegar a esto. Y hoy están en Dios y todavía creen que esa realidad es la verdad de Dios para sus vidas. Así que no lo crea. No lo crea. No permitas que te convenzan de que Dios ha puesto sueños en tu vida, pero que tú eres incapaz de alcanzar los sueños que Dios ha puesto en ti. Porque si Dios ha puesto sueños en ti y te ha dado promesas, las ha colocado y te los ha dado porque sabe que en Dios tú eres capaz de alcanzar eso y mucho más. Y estas personas querían convencer a David de que la realidad presente era la verdad de Dios para su vida. Y que David tenía que ser pastor de pocas ovejas toda la vida. David estaba acostumbrado a eso, a que le declararan esa realidad. Pero David tenía promesas de Dios. Y las promesas le decían a David, las cosas van a cambiar. Yo no voy a ser pastor de pocas ovejas toda la vida. ¿Sabes quiénes declaraban esto sobre David? Generalmente, ¿quiénes son los primeros que atan a las personas? La familia. Son los primeritos. ¿Quiénes tenían a David por allá pastoreando ovejas? El trabajo que debían estar haciendo los hermanos mayores. ¿Quién lo hacía?
el que menos estaba indicado para eso, que era el menor, David, porque era un trabajo riesgoso. ¿Por qué era riesgoso? Precisamente por el oso y por el león. Y sin embargo, ¿qué dijeron los padres? Si el oso y el león se van a comer alguno, miraron a todos y dijeron que se coman a David. ¿Tú qué dices, Isaí? Isaí dice, estoy completamente de acuerdo contigo. David, a pastorear las ovejas. O sea que cada vez que David salía a pastorear las ovejas, no lo esperaban que regresara. Ellos sabían perfectamente que cualquier día David no iba a regresar. Y ni se iban a preocupar por eso, porque para eso lo mandaron. Porque entre los hijos era el de más baja estima. Dicen las escrituras que fue Samuel a casa de Isaí, el padre de David, a ungir al segundo rey de Israel, al que iba a ocupar el lugar que iba a dejar el rey Saúl. Y cuando llega Samuel a casa de a casa de Isaí, empieza a llamar Isaí a sus hijos, según como él consideraba. Empezó a llamar para que fueran ungidos como rey de Israel. Fue llamando de a uno en uno. Y todos los que venían, decía Samuel, uy, este tiene que ser. ¿Y qué le decía el Espíritu Santo de Dios a Samuel? Le decía, ese no es. No te engañes. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero tú tienes que ver como yo veo. Yo veo lo que está adentro, en el corazón. Y resulta que en esa familia, el único que tenía un corazón conforme al corazón de Dios era el que estaba ya pastoreando las ovejas. Ese era diferente. Y como era diferente, lo tenían en poca estima en el hogar. Ese era David. David estaba acostumbrado a eso. Pero David decía, de aquí me va a sacar el Señor. Esta gente no va a determinar mi futuro, porque mi futuro está en Dios. No permitas que otros determinen tu presente y tu futuro. Si hasta hoy lo que tú eres es porque otro lo determinó, tú tienes que sacudirte de esa realidad e ir en pos de la verdad de Dios para tu vida. Y David no llegó allá por chismoso para ver en VIP la batalla, no. David fue porque su padre Isaí lo envió para llevarle provisión a sus hijos que estaban en la batalla, que eran hermanos de David. Pero siempre donde llegaba el pelado, de una vez lo insultaban, lo ultrajaban, lo empujaban, lo menospreciaban. Eso era normal. Eso era normal. Pero David había recibido una promesa cuando fue ungido como rey de Israel en casa de Isaí. Había una promesa en él. Había una promesa. Había una promesa. Y él caminaba y la promesa caminaba con él. ¿Usted sabe cuánto creyente hoy camina y no saben ni dónde quedaron las promesas? La promesa tiene que caminar contigo. Porque si no camina contigo la promesa, tú estás caminando sin sentido y sin destino. Y David salió para la guerra a llevarle provisión a sus hermanos, pero la promesa iba con él, la promesa iba con él. Me ungieron como rey de Israel. Rey de Israel, rey de Israel. Claro que solo soy un muchacho y allá hay uno que es rey que se llama Saúl. Y sabe que cuando llega David al lugar de la guerra,
David escucha los comentarios. Y David se acerca y dice, oye, ven acá. ¿Será que lo que yo estoy escuchando es cierto? ¿Qué es lo que le van a ofrecer al que venza a ese filisteo? Y le dijeron, el que venza a ese filisteo, el rey de Israel, le va a dar, ¿qué le va a dar? Grandes riquezas. Y además va a quedar emparentado con el rey, porque el rey le va a entregar a su hija para que él sea su yerno. Y va a estar en el palacio y va a sentarse a cenar en la mesa con el rey. ¿Verdad? Cuando David escucha eso, ¿con qué relaciona David eso? Con la promesa. David una vez dijo, esto tiene que ver algo con esto que viene dentro de mí. Si a mí me ungieron para ser rey de Israel, esto me va a acercar a la promesa. Voy a estar emparentado con el rey, voy a tener grandes riquezas y me sentaré en la mesa con el rey. Y ya de ahí en adelante el rey va a decir, hasta aquí llegué yo, súbase usted, mijo. Eso pasa cuando la promesa camina con nosotros. Pero usted sabía que hay gente que cuando viene la situación difícil, entonces salen a la Biblia. Ay, ¿dónde es que hay una promesa? Ah, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ay, gloria a Dios. Y cuando viene el otro y le dice, sí, pero esos son para los que son dadores alegres. Ay, verdad. O sea que no tienen ni idea. Ellos andan por un lado y las promesas andan por otro. Y cuando viene la situación, ¿dónde está? El celular. Llámeme a fulano. A ver qué dice el Señor. Oren por mí. La promesa tiene que viajar contigo. Eso se parece a lo que a mí me ofrecieron. De estar emparentado con el rey, ya pasar al trono, ya eso es un pasito. Pero ya tendré grandes riquezas. Estar casado con la hija del rey, eso me da estatus. Y nada más sería, quítate tú para ponerme yo. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que me hace pararme firme en medio de cualquier situación? Las promesas. Dios ha dicho de mí. Yo tengo claro quién soy y de quién soy. Dios colocó promesa en mí. David decía, ya yo tengo en mi interior semilla que Dios implantó en mí. Es una semilla de grandeza. Muchas riquezas. La hija del rey casada conmigo. Esto se parece a la semilla que el Señor implantó en mí. Y yo tengo que buscar esa promesa. Y David miraba para allá. ¿Y a quién veía? ¿A quién veía? A Goliat. Decía, ajá. Y David hacía un ejercicio en su mente. Goliat
más pedra en la frente, igual, riquezas, ¿y quién? Y la hija del rey. Cuando nosotros miramos el problema, lo primero que decimos es: tierra, trágame, con promesa y todo. Y resulta que ese problema, más lo que tú hagas para vencerlo, igual al cumplimiento de la semilla que Dios ha implantado en ti. David de inmediato dijo: no va a ser fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si eso es el problema, Dios me dará los argumentos para vencerlo. Pero hay una promesa, hay una semilla de grandeza en mi interior, y eso tiene que germinar, y eso tengo que hacerlo germinar yo. ¿Quién tenía que hacer germinar esa semilla de grandeza? David. Pero se necesitaba que en medio de todo ese ejército hubiera alguien que tuviera una mente diferente. Y el único que tenía una mente diferente era aquel que avanzaba, pero que las promesas avanzaban con él. Amén. ¿Qué situación difícil estás viviendo tú hoy? Yo no sé, eso lo sabes tú. Pero ¿estamos dispuestos a superar el problema? O que simplemente el problema, por obra y gracia del Señor, desaparezca de ti. Tú tienes que calificar para la grandeza. Si tú no afrontas a ese Goliat, tú no vas a calificar. Todo en esta vida tiene un precio. Y Dios dijo: David, allí voy a poner el precio que tienes que pagar para que empieces a alcanzar la grandeza de la semilla que he puesto en ti. Pastorcito de pocas ovejas, irresponsable. Eso vas a hacer toda la vida. Oye, pelado, tú eres el que andaba. Qué vergüenza. Estás muy pelado. Tú no vas a servir para eso. Estás muy viejo. Tú. Oye, de pronto otro, pero tú. No. David dijo: no voy a permitir que los que dudan determinen mi futuro. Eso lo voy a determinar yo, porque yo sé la semilla que tengo en mi interior. Yo soy el que tengo la promesa. Ellos no la tienen. Si ellos no la tienen, ellos no pueden determinar tu futuro. El que tiene la promesa eres tú. Peor, hay creyentes que se ponen a escuchar a gente inconversa allá afuera y permiten que esos inconversos determinen el futuro de ellos. Ellos no tienen la promesa. La promesa la tienes tú. Y Eliab le pegó su insultada a David, lo menospreció. Y David siguió en el cuento buscando gente. Yo necesito confirmar este asunto. Y encontró otro bonchecito que estaban hablando ahí. Porque el tema, ¿cuál era ahí? ¿Quién iba a hacerle frente a Saúl? A Goliat. Si ni siquiera el rey Saúl, que en Israel, de hombros hacia arriba, era el más grandote. Y el cobarde le tenía miedo. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y encontró otro bonchecito David. Y David se acerca y dice: oye,
Eso es verdad lo que están diciendo por ahí. ¿De qué? De que el que venza, ¿qué es lo que es? Para ver. Sí, el que venza a Goliat va a recibir de rey grandes riquezas y se le entregará a su hija Mical. Y David, con esa pregunta que hacía, ¿qué era lo que hacía? Alimentaba la semilla. Alimentaba la semilla, la alimentaba, la alimentaba, la alimentaba. Pero David no preguntaba únicamente por la promesa, sino por el que venciere a Saúl, a Goliat. ¿Qué le darán al que venciere al gigante? ¿Qué le darán al que lo derribe? ¿Qué le darán al que lo humille? ¿Qué estaba visualizando David? Que primero tenía que enfrentarse a él. Que la promesa no iba a llegar sin él enfrentar la batalla. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Imposible esperar la bendición de Dios sentado en la mecedora. Hermano, usted qué hace ahí, hermano, dándome mecedora aquí, esperando con fe. Yo sí creo, hermano. Yo sí creo. Ya llevo 3 mecedoras en este semestre. Aquí o se acaba la mecedora o se acaba el piso donde la mecedora está rodando. Pero yo con mi fe no me acabo. Y como dice el salmista David, que pacientemente esperó en el Señor y Él le oyó. Tremendo. David escuchaba estas cosas y lo que David decía es: qué pena con ustedes, pero yo me convertiré en la persona que Dios creó para que yo fuera, no en lo que ustedes están pensando de mí. No sé en qué piensa convertirse usted. Si en lo que usted cree de usted mismo o en lo que usted cree que Dios creó para que usted fuera. Amén. Obstáculos van a venir. Batallas van a venir. Pero ¿cuál es la noticia? Que después de la batalla es que viene la bendición. Y David miraba al gigante y decía: esto tiene que ver con lo que a mí me prometieron. Esto tiene que ver con lo que me prometieron. Porque ese gigante es grande. Y lo que a mí me prometieron es grande también. A nosotros nos viene el primer problemita. El recibo del gas, 15,000 pesos. ¡Ay, Virgen del Carmen! 15,000 pesitos. Y ven esos 15 como si fueran 1.500 millones. O sea que nos encargamos incluso nosotros del problema pequeño, hacerlo. ¿Qué tal cuando venga la culebra que pase de un poco de plata? Hay gente
que empiezan a orar, ay Señor, que el rapto sea esta noche, Padre. O sea, no están dispuestos a afrontar algún tipo de problema, pero quieren la promesa. David vio al gigante y dijo, esto está relacionado con aquello. Grandes riquezas, la hija del rey, y miro lo que hay que vencer, y es tremendo gigante. La bendición que me prometieron es grande, y ese gigante es grande también. Y que yo creo que por aquí va la cosa. ¿Y qué hacía David? David se motivaba, se motivaba, se motivaba, se motivaba, se motivaba. Cuando llegan los problemas, ¿qué hacemos nosotros? Nos desmotivamos, nos desmotivamos, nos desmotivamos. Pero estamos esperando las promesas. O sea, nosotros somos pechugones. Y entonces le reclamamos al Señor, Señor, si tú prometiste. David dijo, aquí hay que hacer algo, pero esa promesa yo la tengo que alcanzar. Eso no va a ser así, ya que porque Él dijo, ya listo, el trono está listo para mí. Yo le voy a decir algo que de pronto a sus oídos no van a sonar así como muy... ¿Cuántos tienen amigos aquí? Personas muy allegadas, muy familiares con usted. Aquí hay gente que tiene en Facebook, yo sé que tienen más de 500 amigos. ¿Cierto que sí? En el Facebook tienen 1000 amigos. Y eso los llena de gloria. Lo que llena de gloria a un ser humano. Pero yo no le voy a hablar de los amigos. Le voy a hablar de los enemigos. ¿Sabe por qué le voy a hablar de los enemigos? Porque los enemigos van a ser más útiles en tu vida que tus amigos. Si no lo sabías. Ese enemigo inolvidable para David, porque iba a ser más útil que cualquier otra persona en la vida, porque ese enemigo era el que iba a usar Dios para llevar a David a otro nivel. ¿Sabe cómo conocían a David? ¿Cómo conocían a David? ¿A quién mandaba a llamar Saúl? ¿A quién? Cuando fueron a ungir al rey de Israel, Samuel, ¿a dónde fue? ¿A la casa de quién? ¿De David? No, a la casa de Isaí. Y a David lo conocían como David, el hijo de Isaí. Yo no sé cómo te conocen a ti, pero hay gente que está contenta por la manera como los llaman. David dijo, eso me lo voy a sacudir yo de encima. Ese cuentecito que el hijo de Isaí, David el hijo de Isaí.
que se endemonió Saúl en el palacio. Mándenme a buscar al hijo de Isaí. Ya ni le decían David, sino que cuando Saúl decía el hijo de Isaí, ya sabían que era quién. ¿Quién era el importante? Isaí. Esta me la voy a quitar yo de encima, porque yo tengo que ser el que Dios quiere que yo sea. Ese estigma de ser el hijo de, eso me lo quito yo. Y de aquí en adelante yo voy a ser David. Que cuando me llamen como David y todo el mundo sepa quién es David. Se lo muestro con la palabra. Se lo muestro. Verso 34. David le respondió a Saúl. ¿Qué fue lo que le reclamó Eliab a David? Allá dejaste ¿qué? Las pocas ovejas, pastorcito de pocas ovejas. Ahora viene y le dice David a Saúl, verso 34. ¿Tu siervo qué? ¿Tu siervo qué? Ese estigma me lo voy a quitar yo de encima. Ya lo estoy declarando. Y así va a ser. Eso que dice mi hermano, que yo soy un irresponsable pastorcito de pocas ovejas, se acabó. ¿Qué había visionado? Al gigante, ¿dónde? En el suelo. Estigma tiene ese precio de que yo enfrente a ese gigante se va al suelo.